Muy buenos días, comenzamos Prohibido Olvidar por FM Graffiti 87.9, los miércoles de 9 a 10 horas, con Pablo Aceto y quien les habla, Gloria Álvarez. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. Muy buenos días, acá como decimos siempre, en el Sí. Ecuador de la semana. En una semana, la verdad que un diciembre a toda orquesta, ¿no? Sí, movido como dijimos en el Hoy otro se va a programa. dar la movilización. Vamos a hablar sobre la cuestión que es todo lo que trajo aparejado el DNU de Milei, las 11 presentaciones de amparo que hay sobre este tema y la movilización también sobre este tema de la CGT y otras organizaciones como la CTA y organizaciones sociales Y partidos de eh, izquierda también. y partido de izquierda, que eso siempre está. Ujú. La verdad que son los que siempre están. Sí. Vamos a decir las cosas como son. Los demás van bien, los tipos siempre están. Son poquitos, pero son consecuentes con sus ideas, lo cual no deja de ser algo importante. Y bueno, dándole marcha a la jornada. Bueno, vamos, mientras preparamos la columna de Cortés, vamos a contar de qué se va a tratar el programa de hoy. Bueno, la columna de Alberto Cortés se llama Los primeros pasos en la entrada del infierno. El 2023 se consolida como el año más violento en General Pueyrredón. Milei en el camino de Fujimori, Camusi, gas pampeana, le solicita a Milei un aumento en las tarifas del 421% para febrero. Las prepagas también anuncian aumento del 40% y también hay aumentos en colegios privados. Vamos a desarrollar, aunque sea en forma breve, estas noticias. Y bueno, ¿tenemos preparada la columna de Cortés, Pablo? No hubo grandes sorpresas en los primeros días del gobierno de Milei, salvo tal vez para una buena parte de los que lo votaron, que esperaban, de buena fe, un cambio con sacrificios iniciales, pero hacia un futuro mejor y en democracia. Ya algunos de ellos comenzaron a comprender de qué lado de la motosierra están ellos y de qué lado está la casta. Muchos sectores que lo votaron, pero que esperaban impactos, si no nulos, al menos mucho menores sobre su propio nivel de vida, que los terribles y catastróficos efectos que inexorablemente están teniendo y tendrán aún mucho más, las medidas anunciadas y las ya implementadas, irán dudando primero y pasando luego a oponerse a medida que esas acciones que el gobierno va adoptando y los efectos de las declaraciones incendiarias que realizó aún antes de asumir sigan mostrando sus consecuencias. El oficialismo sabe que ello ocurrirá inevitablemente, pero que parte de un nivel de legitimidad que le da no solo el triunfo electoral, sino adicionalmente el amplio margen del mismo. Por ello, pretende conseguir muy rápidamente cambios normativos y prácticos que luego sean difíciles de revertir, al menos a corto plazo, e incluso que, aun siendo revertidos, produzcan efectos concretos durables durante el tiempo que la norma haya tenido legalidad. Por ejemplo, las medidas tendientes a limitar o eliminar las indemnizaciones por despidos laborales sobre los despidos producidos en el tiempo de vigencia del hiper-DNU, aun cuando éste termine siendo derogado. Por ello, no existiendo para nada la necesidad y urgencia argumentados, pero sabiendo que muchos jueces serán proclives a considerar que esos criterios son siempre opinables, Milei saca un decreto de necesidad y urgencia gigantesco que pretende arrasar con 100 años de leyes trabajosamente consensuadas en el Parlamento, simplemente por la opinión dogmática suya y del pequeño grupo de fanáticos que lo rodea. Todo lo contrario de un sistema democrático y participativo en el que las normas y las medidas más importantes sean el resultado de procesos de construcción de consensos sociales.
Los múltiples satélites del mileísmo que comparten su programa neoliberal o que se acomodan oportunistamente al poder de turno y que estarían dispuestos a apoyar cuanto disparate en esa dirección surja de la peluca presidencial, vacilan sin embargo ante el clarísimo ataque al espíritu y la letra de la Constitución, que implica el procedimiento elegido de promulgar semejante DNU. Temen que ese camino levante oposiciones de tal magnitud que termine en el rechazo parlamentario de esa norma con el consiguiente desgaste inicial del gobierno, por más que luego intenten revalidar las mismas propuestas por el camino legal y no por el inconstitucional que ahora han ensayado. El ilegal e inconstitucional protocolo de Patricia Bullrich y las amenazas y aprietes de todo tipo contra las organizaciones sociales y políticas que tradicionalmente se manifiestan en los aniversarios del hundimiento nacional y masacre del 19 y 20 de diciembre de 2001, responsabilidad de uno de los gobiernos genéticamente casi idénticos al actual, el de la Alianza, con Bullrich también ministra, tiñeron los acontecimientos de la tarde del 20 de diciembre. Los efectos del decretazo teñirían los de su noche y días subsecuentes. La mayoría de las organizaciones sociales más numerosas decidieron esperar una mayor pérdida de apoyo y legitimidad del gobierno recién instalado antes de jugarse en una confrontación tan grande como se planteaba. Confrontación planteada no desde el movimiento popular, sino desde el gobierno y en especial desde Bullrich Grupo Pueyrredón, al punto que algunos leyeron que la presencia de Milei en el búnker de las fuerzas federales fue para no dejarle a ella la exclusividad del protagonismo político que pretendía. Un operativo que supuestamente se hacía para garantizar la libertad de tránsito terminó cubriendo de policías y otras fuerzas federales las calzadas y espacios públicos que no ocupaban los manifestantes e impidiendo igualmente el tránsito. Fue visible el malestar con el gobierno de la ciudad al que le pasaron por encima. Por supuesto que una movilización de la cual solo participó un sector del campo popular y se abstuvieron transitoriamente otros, fue menor que la de años anteriores, pero igualmente sumamente importante. Bullrich pretendió mostrar esto como resultado de su política. Para culminar la fantochada, la ministra intenta cobrar a una serie de organizaciones, la mayoría de las cuales ni siquiera había adherido a la movilización, el costo del operativo policial. Si el absurdo criterio tuviera algún sustento legal, debería cobrarle, por ejemplo, a la Iglesia los operativos en procesiones, eventos religiosos multitudinarios, etc. La cadena nacional de Milei ese mismo día cambió inmediatamente el eje político, sacando a decenas de miles de ciudadanos, especialmente de sectores medios, a las ventanas, balcones y calles de todo el país para cacerolear contra el gobierno que pretende ya abiertamente robarles todo. Aunque es probable que todavía gran parte de los manifestantes espontáneos de ese día y el siguiente no hayan sido votantes de Milei, las primeras encuestas muestran que el gobierno está ya perdiendo rápidamente apoyos, a una velocidad récord comparado con cualquier otro gobierno electo, e inclusive la mayoría de los no electos democráticamente. De ahí el apuro oficialista de seguir los consejos de Maquiavelo, que recomendaba que las injusticias se deben hacer todas a la vez. La rápida reacción de muchos sectores populares, que ya comienza a encadenarse con la respuesta de otros, complica la estrategia oficialista al meter presión importante sobre muchos grupos parlamentarios que, aun teniendo afinidades con el modelo neoliberal, aumentan sus dudas de quedar pegados a un curso tan antidemocrático. Claramente y en concordancia con sus indefiniciones en campaña, cuando era preguntado sobre su adhesión a la democracia, Milei pretende suplantar el sistema democrático por un régimen autoritario y despótico. El impresentable procurador oficialista Rodolfo Barra lo comparó incluso con un rey. Pareciera que no solo se quieren llevar puesta la Constitución de 1853, sino retroceder aún más y enterrar la Declaración de la Independencia de 1816, tanto en lo referente a separarse del rey, como en la independencia de toda otra dominación extranjera, ya que gran parte de los cambios que se proponen apuntan directamente a entregar nuestras riquezas y el trabajo de nuestro pueblo a esas potencias. Llega al extremo de blanquear el objetivo de una de estas medidas que supuestamente buscaban, entre comillas, la libertad, como dijo absurdamente Schwarzenegger, diciendo, por fuera del libreto que tenía escrito, para permitir el ingreso de empresas como Starlink.
confesando desde el vamos la corrupción de un gobierno que apenas llevaba 10 días. De la profundización de la movilización, que ya ha comenzado, depende que Argentina pueda avanzar hacia la luz o retroceder hacia la oscuridad, hacia antes de nuestra independencia, como proponen los liberticidas. Muy bien. El 2023 se consolida como el año más violento en General Pueyrredón. En las últimas 48 horas se registraron 4 asesinatos en General Pueyrredón, tras el doble crimen de los hermanos Roxana y Marcelo Coronel, ocurrido en la noche del sábado en una vivienda del barrio Belgrano. Se sucedieron otros 2 homicidios dolosos en medio de los festejos navideños en una ciudad atravesada por una espiral de violencia que eleva provisoriamente a 43 la cantidad de muertes violentas durante este año 2023, contra 32 que se habían producido en el 2022, el cual fue el número más bajo de los últimos 10 años. Está acá en la nota de Cazador de Noticias, están los nombres de las personas que han fallecido en estos hechos violentos del que hablamos. Y los otros días, en uno de los programas, Pablo hacía referencia a este número de hechos violentos en el partido de General Pueyrredón, hablando justamente de cuando organizaciones sociales solicitaban al intendente una canasta navideña. El intendente Montenegro solicita la participación de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y bueno, lo primero que uno piensa, 43 personas en lo que va del año asesinadas de forma violenta, que el intendente podría haber llamado también o consultado a la ministra Bullrich por este tema, pero no lo ha hecho hasta el momento. En ese momento eran 38, me acuerdo. Claro, eran 38, sí. Y siempre haciendo la salvedad, ¿no? Que uno ha tenido contemplación tanto con el intendente Montenegro, como con el gobernador, como con el presidente, por lo que fue la etapa de la pandemia, a todos por igual, ¿eh? ¿Por qué? Porque es muy difícil gestionar, dar soluciones, es decir, vos te encontrás en esa circunstancia, vos lo que haces es, si podés, sostener la situación, que esté la cosa más o menos funcionando, uno es comprensivo, y también lo fue con Montenegro, esto yo se lo he dicho a asesores de Montenegro. Ahora, la misma vara con lo que se juzga a Montenegro, se juzga a Kicillof y a Fernández, porque es la misma vara, no podemos hacer una vara para otro. Hay un montón de cosas que no se pudieron hacer. Yo lo entiendo a Montenegro que no lo haya podido hacer por las distintas circunstancias que pasaron. Ahora, yo no voy a decir que el culpable de los asesinatos, ¿cuántos son ahora? 43. 43. Que 43 haya sido Montenegro que con sus manos mató gente. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es, en función a esa misma vara, digamos, no es lo mismo, en ese momento eran 38, ahora son 43 homicidios, con un grupo que acampa pidiendo canasta navideña. No es lo mismo. Digamos, va a recurrir al Ministerio de Seguridad, no por los, en ese momento 38 y ahora 43 sí, homicidios. Acudís para que la fuerza del Estado, ¿entendemos? Policía, gendarmería, no sé si la Armada y la Fuerza Aérea, ¿por qué no?
vaya y saque un grupo de gente que uno puede, a ver, algunos, porque está de moda ahora, somos guapos con los pobres, ¿viste? Se puede estar de acuerdo o no con el pedido de pan dulce, de canasta navideña. Vamos a aceptar al pulpo como animal de compañía. Digamos que eso es legítimo, estar en contra de eso. Dígamelo. ¿Bien? Ahora, por un grupo de gente pidiendo canasta navideña, convocamos a toda la fuerza de seguridad que maneja el Ministerio de Seguridad de la Nación, sin pasar por la provincia, que tiene su propio Ministerio de Seguridad. Pasamos ahí, vamos, pidamos a la Fuerza Aérea, no sé, a quién más vamos a pedir. Y por 43 homicidios no hubo declaraciones. No, Montenegro nunca dijo nada. No hubo ni siquiera expreso mi preocupación, mi solidaridad. Mataron a 43 personas. Sí. Mataron a 43 personas. Eso no lo conmueve. Lo conmueve un grupo de gente pidiendo pan dulce. Después nos pondremos a juzgar si la municipalidad está en condiciones de entregar canasta navideña. Hay toda una discusión en la provincia. Son cosas debatibles. Ahora, que vos convoques a las fuerzas federales por un grupo de gente que pide canasta navideña y no hagas ninguna declaración ni por los 38 ni con los 43 de ahora, homicidios en tu ciudad, habla por lo menos de una desvinculación con la realidad. Sí. La gente no está preocupada por un grupo de gente que está pidiendo canasta navideña, está preocupada por los 43 muertos, que todavía no terminó el año. A ver, todavía no terminó el año. Digo, ¿qué es lo más grave? ¿Los 43 homicidios en la ciudad? Digamos, eso no lo impulsa al intendente a decir, mire Burrich, mire Kicillof, acá hace falta soluciones. Aunque no la consiga, no estoy hablando del éxito de una gestión, sino por lo menos decir, como jefe político de la ciudad, convoco al Estado provincial, al Estado nacional, alrededor de este flagelo que son los 43 homicidios. En este caso, ya eran 38, ya cuando superaste los 30, como que ya te tendrías que haber preocupado. Pero sí convoca, porque hay un campamento, unas carpas, que están pidiendo la caja navideña. Esto me hace acordar la época que Montenegro, como juez, va y apalea a los médicos y enfermeros del Borda, ¿no? Sí. Estamos con este tipo de gente. ¿Y por qué no a los enfermos también? ¿Y por qué no a los enfermos también? Muy bien, vamos a cambiar de tema. Milei en el camino de Fujimori. ¿Por qué el decretazo de Milei tiene eco en Perú? Parlamentarios de ambos países lamentaron que el DNU no pase por el Congreso. Las recientes acciones del presidente Javier Milei han tenido eco en países como Perú, donde se multiplican los paralelismos con las medidas que en su momento tomó el ex mandatario Alberto Fujimori, quien hace poco fue excarcelado. Medios peruanos han comparado las acciones de ambos presidentes, especialmente luego de que Milei derogara más de 300 leyes a través del renombrado Decreto de Necesidad y Urgencia, el DNU, sin pasar por el Congreso, lo que ha sido calificado como decretazo. Que Dios bendiga a los argentinos y a las fuerzas del cielo que nos acompañen. Esto dice Milei al cierre de su primera cadena nacional, una frase que en Perú hizo recordar al exministro de Economía, Juan Carlos Hurtado Miller, quien anunció el Fuji Shock
en 1990 y cerró con la frase "que Dios nos ayude". En principio hay que decir esto. A mí me parece bárbaro la gente con su religión, es algo que hay que respetarlo, pero no en el Estado. El Estado no es ni cristiano ni judío, no es absolutamente nada. Digamos, hay que sacar el pensamiento mágico, porque, a ver, también respetemos a la gente que no tiene religión. Porque el Estado nos representa a todos. Y el Estado que nos representa a todos es que da justamente la libertad religiosa, si no estaríamos imponiendo a una de las religiones. Esto también hace también de una cultura, de un avance de la religión, gracias también al empobrecimiento de la educación, donde sobresale o se termina imponiendo lógicas mágicas. La fe, esto va a cambiar, pongámoslo a la fuerza. No, mire, las cuestiones funcionan de acuerdo a lógicas materiales. No es la fe la que mueve montaña, eso es sentido figurativo en todo caso. Digamos, también hay que empezar a interpretar la cosa. Los mares no se abren. Esos son temas figurativos que tienen que ver con las mitologías religiosas. Hay otras también. Nadie anda entregándole el ojo al otro como lo hizo Odín. Eso es mitología. Que está bien para cada uno en su familia o cada uno en su grupo invoque y reflexiones sobre qué sentido figurativo tiene eso, qué metáforas, cosas así. Pero también hay que empezar a decir que el pensamiento mágico es lo que también nos trae acá. Estamos fe en que no, la fe no, señora, acá hay unas cuestiones objetivas. Cuando el tipo te hablaba de ajuste y vos tenías fe que el ajuste era para el otro, no, mirá, no hay que ser tan tonto. Esa es un poco lo que uno ha rezongado siempre, la cuestión religiosa metida en el Estado. Se tiene que respetar las religiones de todos, pero en el Estado es para todos. Y cuando uno elige al Estado, que es un mundo material, más allá que el concepto de Estado sea abstracto, lo que estamos eligiendo es gente que dé soluciones en el plano real, no en el plano mágico. Nadie va a venir a multiplicar los peces y los panes. Eso no funciona, funciona de otra manera. Y esto también lo que trae todo este mesianismo, que hay mesianismo de derecha y de izquierda. Hay que ya empezar a decir con claridad que, mire, el pensamiento mágico está bárbaro, especialmente para los chicos, pero para las cosas grandes, para las cosas en común, cuando vayamos a buscar soluciones, empecemos a pensar de que, no, mire, acá hay cuestiones que son matemáticas, que son científicas, que son sociológicas. Acá no hay pensamiento mágico. Acá los panes no se multiplican. Acá los panes se ganan, porque todas las conquistas sociales se ganaron con luchas. La bancada de Cambio Democrático Juntos por el Perú compartió el pronunciamiento de su congresista Sigrid Bazán, quien reprobó el giro autoritario de Milei. En democracia, las reformas se diseñan, aprueban e implementan en diálogo con el pueblo y sus representantes. La imposición unilateral de estas es un signo de las dictaduras, dijo el congresista Bazán. Horas antes, el sociólogo peruano Eduardo González Cueva opinó que la única manera de imponer este DNU es con una violencia brutal. En el Perú, Fujimori lo hizo tras 10 años de debilitamiento del movimiento social en el conflicto armado
y luego siguió matando dirigentes, Milei no tiene las herramientas para masacrar que Fujimori sí tenía, dijo el sociólogo peruano Eduardo González Cueva. Y a poco de conocerse los alcances del DNU, que incluye la desregulación de la economía y la privatización de empresas, desde la oposición argentina no tardaron en comparar al libertario ultraliberal con Fujimori. No hay necesidad ni urgencia. Es una suerte de golpe al Parlamento, a los Fujimori, para liquidar derechos de los trabajadores y darles nuevos beneficios a las grandes corporaciones empresarias. Paro y plan de lucha ya contra el decretazo, afirmó el diputado de izquierda Cristian Castillo. Muy bien, dejamos acá este tema y vamos rápidamente a Camusi Gas Pampeana, que le pidió al gobierno de Milei un aumento en las tarifas del 421%. Tenemos que aclarar una cosa. ¿Por qué tomamos la noticia de Camusi? Porque hay otras distribuidoras con otro porcentaje, incluso hasta más bajo, del 300%, más o menos por ahí anda, del 300%, como puede decir que más bajo que Camusi. Tomamos Camusi porque es la referencia en nuestra área. Tanto acá, Camusi Gas Pampeana, como Camusi Patagónica. Digamos, Camusi está pidiendo, por ejemplo, para la gente de Mar del Plata, un 421% de aumento. Para febrero. Las empresas presentaron ante Enargas sus propuestas de subas para la audiencia que se va a realizar el 8 de enero. Pidieron también un mecanismo automático de actualización en base a la inflación mayorista. Es decir, es una economía indexada. Esto lo vimos durante la época de Alfonsín, que era la economía indexada en que todo aumentaba al ritmo de la inflación. Es decir, automáticamente todos los servicios. Yo me acuerdo que durante 3-4 años teníamos un 20% de aumento, de inflación todos los meses. Después se disparó. Pero automáticamente todos los servicios, incluso los sueldos, aumentaban un 20%. Iba por detrás, pero recuperaba. Acá en este caso sería indexación para los gastos, no para los sueldos, no para las jubilaciones. No. Es que te aumenten de acuerdo al índice de inflación automáticamente todos los meses. Claro. Claro. Camusi Gas Pampeana es una empresa que opera en la provincia de Buenos Aires. Solicitó, como decíamos, 421% de aumento, pero el resto de las empresas que operan en distintos puntos del país pidieron entre 350 y 450%. Las cifras fueron presentadas ante el Enargas y serán parte de la audiencia pública que va a tener lugar el día 8 de enero para determinar cómo será el descongelamiento de las boletas. Muy bien, vamos a dejar acá y... No, y hay que agregar esto. Sí. Esto también va acompañando el precio de las garrafas. Claro, ¿sí? Que siempre es mayor, el gas licuado de petróleo siempre es mayor que el gas natural. Y a esto también hay que agregarle que lo que era el diferencial por zona fría queda borrado. Claro. Es decir, que se pagamos... Se aplicaba también en las garrafas, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros le reprochábamos al gobierno de Fernández, de Cristina, de Macri? Que nosotros subsidiábamos a las gasíferas y después las gasíferas nos vendían a nosotros a precio de mercado. Es decir, las gasíferas no van a devolvernos, por ejemplo, el 25% del impuesto a la riqueza. ¿Se acuerdan del impuesto a la riqueza? Que se cobró en su momento,
que fue todo un escándalo, el 25% de eso fue al plan gas AR. Ellos no van a devolver esa plata, pero ellos el gas nos lo quieren vender a nosotros a precio de mercado. Tampoco nos van a devolver que la plata que el Estado puso, por ejemplo, en el gasoducto, en Néstor Kirchner. Tampoco devolver, que es si bien el ajuste viene por el gobierno de Milei, fíjense que siempre hay un gobierno que promueve y otro que instrumenta. La verdad que la promoción de la extranjerización de la política energética vino del lado del kirchnerismo, del peronismo en general, del kirchnerismo en particular. Y después vienen estos gobiernos que directamente te aplican el ajuste y te cobran a precio de mercado internacional lo que es nuestro. Pablo, para terminar con este tema, las garrafas no tienen tampoco ningún tipo de ya no de lo subsidio. tenía. Que eso que es algo que yo se lo discutí en su momento en varios lugares, porque decían, especialmente los defensores del pueblo, cuando sale la ley de zona fría, que lo impulsa Ama de Casa, que lo impulsa los defensores del pueblo, después se quedaron reclamando que se instrumente eso también para el gas de garrafa. El tema es que nunca fue ley, nunca estuvo incluido en la ley el gas de garrafa. Nunca se pudo concretar. Nunca estuvo en la ley. Yo le decía, ¿en qué parte de la ley hablan de eso? En vez de cuando sancionaron la ley, en vez de ir a aplaudir, lo que tendrían que haber hecho es decir, che, mirá, falta agregar la garrafa a eso. Muy bien. Pablo, ¿el DNU de Milei es un golpe de Estado? Bueno, un poco está la definición del legislador peruano. Uh-huh. De hecho, hicimos un desarrollo la semana pasada, tanto el miércoles como el viernes, en Casi Sábado, donde planteamos algunos puntos. Por ahí los puntos más sencillos, los más comprensibles. Por ejemplo, en un DNU que afecta las condiciones de trabajo, como por ejemplo hablábamos, y lo dice expresamente, que le sacan jornada doble a los empleados de supermercado, lo cual me parece un despropósito que un DNU presidencial firmado por todos los ministros se dedique a atacar al empleado de supermercado, empleado o empleada. Pero también hay cuestiones que son más de fondo y que por ahí se precisaría explicar de qué se trata. Si yo les digo, como lo dije el viernes, que por ejemplo a una empleada doméstica que está trabajando en negro se le quita la posibilidad de la doble indemnización, eso es algo que me lo va a entender todo el mundo. Ahora, explicar por qué razón hay que vender el Banco Nación ya genera otro problema. Primero, ¿por qué? Porque nos volcamos mucho a las supersticiones y nos dedicamos poco a entender cómo funcionan las cosas. Porque también eso nos tenemos que hacer cargo a los ciudadanos. Vos andá a preguntarle a un ciudadano ruso si sabe cómo funciona su país. Andá a preguntarle a un ciudadano norteamericano si no sabe cómo funciona su país o cómo funciona su país en Inglaterra. Todos saben cómo funciona su país, por lo menos a grandes rasgos. Acá nos dedicamos a los manos santas, a los pastores, y a que, la verdad, que ya que perdemos tanto tiempo hablando de supersticiones, empecemos a hablar de cuestiones que hacen a la vida diaria. Entonces yo tengo que explicar qué es el Banco Nación, que es un banco fundado en su momento por Pellegrini, que es el banco que está presente en todos lados y que es en definitiva un regulador del mercado bancario
igual que lo es el Banco Provincia, que son los dos únicos bancos estatales que quedaron en el país. Porque todos los otros bancos estatales de las distintas provincias son todas sociedades anónimas, son todo negocio privado, que por ahí tienen el nombre de la provincia, pero no son bancos provinciales, son sociedades anónimas que están para hacer negocio, no para llevar la banca pública, que es la que te permite, por ejemplo, el Banco Provincial, la cuenta DNI. Vos te pensás que, ¿por qué razón? Y esto también lo digo con el Banco Nación, tiene una billetera virtual igual. Te hacen descuento del 30, 40, 50%, no sé por cuánto tiempo, porque cambiaron las reglas del juego, no sé por cuánto tiempo lo van a poder mantener. Pero, a ver, ¿qué banco privado te da esos beneficios? No, ninguno. ¿Por qué? Porque están dedicados a ganar plata, no a sostener la economía de la provincia de la nación. Y si bien en la provincia de Buenos Aires es mucho más famosa la cuenta DNI, la billetera del Banco Nación es igual, funciona exactamente igual y en algunos casos hasta tiene mejores beneficios. Para aquel que no lo sabe y se quiere bajar también la aplicación del Banco Nación antes que lo privatice. Entonces, a ver, explícame si el banco francés, el Macro, te ofrecen una billetera virtual donde tenés 30, 20, 35% de descuento. Eso no existe ahí. Y ese es el problema del Banco Nación. El Banco Provincia, como es previo a la República, en su momento lo quisieron privatizar, no pudieron, pero la banca pública, en definitiva, es un regulador del mercado, un regulador de las comisiones. De hecho, este DNU que hace Milei desregula, por ejemplo, las condiciones de la tasa de interés por moratoria de los bancos. Digo, ¿cuál era la necesidad y la urgencia de que a usted le modifiquen la tasa de interés de la moratoria en un banco que con esta política económica hágase a la idea que dentro de 2 meses la mitad de la ciudad, por lo menos de Mar del Plata, va a estar en mora? Con una diferencia que lo que estén en los bancos públicos van a tener una tasa de interés y en los bancos privados anda a saber qué tasa de interés te meten. Ahora, ¿cuál sería el motivo por el cual se alega que hay que privatizar el Banco Nación? Para sacarla de mercado. Es una competencia que los bancos privados, a ver, por eso te digo, a ver, que salgan los bancos privados a competir con el Banco Nación, que pongan billeteras virtuales, que den los mismos descuentos. Porque digo, por ahí es más conocida la del Banco Provincia, sí, pero el Banco Nación es igual, ¿eh? Claro. Además, hay muchos empleados del Banco Provincia que tienen la dos, que usan un día una, un día otra, por el tema de los beneficios. La banca pública tiene eso. La banca pública es el frenate de la posición ventajosa de la banca privada y extranjera, y es la que quieren sacar del medio. Este DNU apunta directamente a la privatización del Banco Nación. Que vos por ahí me digas, tengo que ir, tengo que hacer cola, sí, pero cuando vos al Banco Nación y al Banco Provincia lo precisás, los bancos están. No cierran como cerraron otros. Y el peor momento, que fue en el 2001, que fue con el Corralito y después el Corralón, tanto el Banco Provincia como el Banco Nación, en mayor tiempo, a distinta distancia, devolvieron la plata. Otros bancos no la devolvieron. Tanto el Provincia como el Nación la devolvieron. Esto hace que estas estructuras, acá no es que se quiere privatizar al Banco Nación, y esto
Y esto hay que decirlo claro, porque estos son los fundamentos de este DNU. Este DNU, ¿qué es lo que te dice? Por ejemplo, que estas empresas del Estado dan pérdida. Esto lo dijo varias veces Milei y lo volvió a repetir en el programa de Mirta Legrand, que da pérdida. Le digo, el Banco Nación tiene ganancias cruzadas con la inflación de 700.000 millones de pesos, es decir, no tiene 700.000 millones de pesos producto de la inflación, sino por sobre la inflación. Sí. 700.000 millones. Esto no es un banco que da pérdida. No, para nada. Es un banco que tiene ganancias. Y a pesar de que tiene la billetera virtual, que da descuento, lo mismo descuento que damos nosotros con el Banco Provincia, no da pérdida. Tendría que traer los balances del Banco Provincia, pero como no está en discusión, entonces no, pero el Banco Provincia es similar, no tienen pérdida. Pero ¿qué es lo que hacen estos bancos oficiales? No le dejan abusar de los clientes como ellos quieren. Porque como el Banco Nación y el Banco Provincia te ponen un parate, y eso es lo que quieren sacar. O sea, Pablo, el tema de todo esto, de querer privatizar todo, es hacer negocios. Con los empresarios, amigos. Es un gobierno tan corrupto como lo que hemos venido denunciando. No es menos corrupto que el de Macri, es mucho menos corrupto que el de Fernández, porque en definitiva, vos qué cosas le endilgamos a Fernández. Algunas posturas, algunas cosas que no hizo, te quiere vender el Banco Nación. Y después te dice, hay que darle tiempo, no va a dejar nada. Eso lo está haciendo ahora, por eso el rechazo viene ahora. Acá no es una cuestión de tiempo, acá no es, y vuelvo a lo que dije antes, esto del pensamiento milagroso, ¿no? Que con fe, no es una cuestión ni de fe ni de esfuerzo, es una cuestión del esfuerzo aplicado sobre cuestiones materiales concretas. Me están vendiendo el Banco de la Nación Argentina, que da 700.000 millones de pesos, de ganancia por encima de la inflación. Sí, y están mintiendo porque está diciendo que es deficitaria. Es decir, es un mentiroso. Digámoslo con todas las letras, es un mentiroso. Y vamos a decir también, vamos a agregar a lo que vos estás diciendo, Pablo, que Patricia Bullrich también es una mentirosa, porque en el mismo programa de Mirta Legrand afirmó, que Telam tiene 1.000 empleados. Mil y algo. Y dijo que Reuters, ¿no? La agencia de noticias Reuters dijo tiene 200 empleados, lo que fue desmentido por la misma agencia de noticias Reuters, diciendo que tienen ellos 2.200 empleados. O sea, Patricia Bullrich también mintió. Pero no solamente que mintió, porque lo que contestó Reuters en español. Sí. Que tienen 2.500 empleados, entre editores, esto y lo otro. Pero no es Reuters 2.500 personas, es Reuters español. Esto por otro lado. Otra de las mentiras de Milei, y esto hay que decirlo con todas las letras, es la situación de YPF. YPF es Sociedad Anónima. Nosotros, ¿qué es lo que siempre cuestionamos de YPF? Que no la hacen sociedad de Estado, sigue siendo sociedad anónima, y como sucede ahora es más fácil vender las acciones. Pero YPF lleva ganado en el último trimestre, 3.000 millones de dólares. 3.000 millones de dólares. Entonces, dígame, ¿por qué razón hay que vender algo que da ganancia?
digamos también sobre el tema de aerolínea, que por ahí es más discutible. También dio en dólares, y esto también hay en las redes algo que es mentira. ¿Y por qué le digo que es mentira? Aparte, y saliendo de la cuestión de fe, de la cuestión de pensamiento mágico, el mundo material se mueve con matemática. Se dice que la deuda, el balance positivo de aerolíneas, es por bonos del ANSES. Los bonos en pesos. Los balances de aerolíneas se sacaron en dólares. Ganó 34 millones de dólares este año. Lo cual no implica que esté funcionando bien. Lo que implica es que no es deficitaria y por ahí debería ser mejor administrada. Yo pienso que puede ser mucho mejor administrada, pero no por eso voy a decir que tiene pérdida cuando no lo tiene. Porque si yo dijera, como dijo Milei, que eso da pérdida, estaría mintiendo. Y no hace falta mentir. Mire, esto es ineficiente por más que en este último ejercicio de ganancia. Lo cual está bien porque independientemente que un negocio te dé ganancia, siempre tenés que optimizar todos los recursos, todos los medios para que después eso no se te vuelva en contra. Y, por ejemplo, el déficit de Telam representa, fíjese, vamos a salvar el país con esto, con privatizar Telam. Representa el 0,002% del PBI. A ver, vos explícame qué vamos a arreglar con el 0,002% del PBI argentino. El tema es que Milei quiere privatizar, como el gobierno en general, todas esas empresas para dárselas a sus amigos empresarios. Como lo mismo, más o menos lo que hizo Macri. ¿Cómo quiere darle el litio? También en el programa de Mirta Legrand lo mencionó, dijo que lo llamó Elon Musk. Quiere regalarle el litio a Elon Musk. El litio que es de todos los argentinos. Que vamos a decir las cosas como son, porque después vienen todos en defensa de algo que nunca defendieron. Ya desde, primero, de acuerdo a la Constitución, me estoy fijando la hora para no pasarnos, de acuerdo a la reforma constitucional del 94, el subsuelo queda a cargo de las provincias. Las riquezas del subsuelo que antes era la nación, ahora son de las provincias, de la reforma del 94. Y de hecho, la nación y las provincias ya dejaron al litio como un commodity. En realidad, para hablar del litio, hay que hablar de otras políticas que en algún momento lo habíamos hablado. Pero en concreto, eso lo manejan las provincias, no se tiene por qué meter. Pero ¿qué es lo que trae Milei también como justificativo a lo que es un golpe de Estado? Porque en definitiva está legislando sobre cosas que no corresponden, primero porque no hay ni necesidad ni urgencia de vender Telam, que representa el 0,002% del PBI, ni tampoco es necesario y urgente vender la televisión argentina, radio y televisión argentina, que representa un déficit del 0,01% del PBI. Digamos, esto no es ni necesario ni urgente, porque en definitiva las cuestiones, las crisis que nos deja Alberto Fernández, no se está solucionando ninguna y se están agregando nuevas crisis, porque ahora mañana estamos discutiendo el DNU en vez de discutir los problemas que nos dejaron los anteriores. Claro, y quería agregar a lo que vos estás diciendo, Pablo, también no es necesario lo de la ley de tierras.
que es una normativa que limitaba la posibilidad de vender a extranjeros tierras que tienen fuentes de agua importantes o que están en zonas de seguridad de fronteras. En concreto, esta ley establece que solo el 15% de las tierras rurales totales de la Argentina pueden estar en manos extranjeras. Esta ley está derogada. Entonces ya no hay límite para venderle a extranjeros. Cualquier extranjero puede venir y comprar la tierra que desee. Mire, estas son cosas que un poco el viernes empezamos a hablar. Fíjense la diferencia de esto con el tema de el trabajador del supermercado que hablamos el viernes, del trabajador de la empleada doméstica, que es una injusticia lo que se están haciendo con ellos, pero fíjese acá la dimensión que tocamos este miércoles. Y la verdad que nos tendría que dar vergüenza, nos tendría que avergonzar no saber de estas cosas. No saber de estas cosas. ¿Qué consumimos diariamente de las noticias, de las cuestiones? ¿Qué consumimos? A ver, ¿cómo no sabemos de estas cosas? ¿Cómo no sabemos que yo un poco le rehusaba hablar sobre la ley de tierra? Porque digo, ¿quién me va a entender? Y claro, ¿quién me va a entender si nadie se preocupa por saber las cosas de su país? Y estas son las cosas que tienen que cambiar. Sí, Pablo, ¿sabés por qué tenemos que saber mínimamente estas cosas? Porque realmente están loteando nuestro país. A ver, nosotros llegamos a esta crisis después de la fiesta de las privatizaciones de los 90. Yo hoy explico políticas petroleras o políticas energéticas y me dice, ¿y quién te entiende? Bueno, yo lo lamento que no me entiendan. Lo que pasa es que, aunque no me entiendan, no se van a escapar de las consecuencias. Y el empobrecimiento que estamos viviendo es la consecuencia de todas esas elecciones que hemos hecho sobre cosas que no conocemos. Y nos hablan de que el ajuste iba a ir a casta. Yo, sinceramente, ¿alguien pensó que iba a cobrar el sueldo en dólares? ¿Alguien pensó realmente que el ajuste iba a ser a Cristina Kirchner, a Máximo? ¿Qué pensaban, que le iban a poder el sueldo a Cristina? ¿O a Isabel Perón en España? ¿Qué esperaban? A ver, cuando te hablan de van a volcar el esfuerzo sobre el Estado, ¿somos conscientes que el Estado somos nosotros? Digo, yo te digo la verdad, yo escucho los lamentos ahora, y yo digo, viste, yo ya estoy cansado de escuchar gente llorando. A ver, mi amigo, hay que joderse. Yo ya, por una cuestión de edad, se me acabó la paciencia, el comprender, y bueno, la gente no saben que, bueno, ahí tienen el fruto de su desconocimiento. Esto, a ver, esto hay que decirlo. A ver, están todo el día con el celular puesto frente a la cara para ver qué, los chistes de uno, que el otro tropezó, que las mascotas. Mire, Internet está lleno de información. Hay conferencias, hay charlas, hay cosas que le va a servir para su conocimiento. Ahora, si usted consume nada más que la pavada, estas son las cosas que vienen después, porque viene un tipo, te dice que va a hacer bolsa el Banco Central, y vos le creés porque no tenés la más mínima idea de lo que es un Banco Central. Y hoy estamos discutiendo algo que es inconstitucional y que la gente no tiene ni idea porque ni siquiera conoce su constitución. ¿Viste? Entonces yo estoy cansado de escuchar gente llorando. Jódanse ya. A ver, cuando vos hacer leyes impositivas, cuando modificás leyes de trabajo, eso está expresamente prohibido en la Constitución.
No solamente prohibido para el Ejecutivo, sino prohibido a los legisladores aprobarlo. Habla de infames traidores a la patria. Y vos tenés que andar por las radios, hacer programas para explicar algo que está claramente explícito en una Constitución Nacional, que tampoco tenés que ser un literato para entender. Si sabés leer y escribir, tranquilamente entendés la letra. No estamos hablando de un tratado de química o de física. Estamos hablando de la simple regla general que es la Constitución argentina y que realmente hoy, a esta altura del partido, a esta altura del siglo, con los canales de información que hay, que vos tengas que explicarle a la gente que esto es anticonstitucional, estamos hablando de la verdad, una pobreza en el conocimiento, que una pobreza que no es solamente producto de la mala educación, sino porque la información está en un teléfono, lo pueden encontrar. La Constitución la podés leer en el teléfono. Y estar discutiendo, explicándole a gente que esto es inconstitucional, gente que no sabe qué cosa es la Constitución y que por ahí conoce algo del preámbulo que tampoco la pueden definir. Es también, se acabó la época de llorar. Acá somos todos grandes y tenemos que empezar a hacernos cargo de que mucho tiene que ver nuestra falta de interés por conocer lo que son los intereses de nuestro país, nuestros derechos, pero también nuestras obligaciones. Y en parte de las obligaciones es a la hora que votamos, a la hora que elegimos, saber de lo que se está hablando. La tragedia ya estaba antes que ahora, porque el hecho de que Bullrich, Massa y Milei fueran los candidatos, los tres candidatos más votados, era claramente una tragedia. Ahí ya empezó la tragedia, porque si Milei era la alternativa a Massa y Massa era la alternativa a Bullrich y Bullrich del otro dos, estábamos hasta las manos, gane quien gane. Y eso también es producto de nuestra ignorancia. Nosotros llevamos a esas tres personas a la cúspide de una elección general presidencial. Y hay que hacerse cargo de eso. Muy bien, nos vamos, nos encontramos el miércoles que viene de 9 a 10 horas. El viernes estamos con Casi Sábado de 19 a 20 horas por FM Graffiti 87.9. Bueno, nos vamos hoy sin tema musical porque nos pasamos unos minutos. Saludos para todos.